predicaciones. Me gusta siempre estar predicando en series para que podamos llevar una secuencia, un proceso en lo que la palabra de Dios nos muestra en diferentes áreas que Dios exige que tengamos en cuenta en nuestra vida. Así que ahora deseo iniciar una serie basada en la carta de Pablo a los romanos. Es una carta bastante especial, bastante profunda, bastante fuerte también en el sentido de todo lo que tiene que decirnos, pero creo que también es una carta que puede edificar y fortalecer nuestra vida, nuestro andar diario. ¿Cómo podemos nosotros hacer lo que hemos estado viendo domingos anteriores acerca de ser la luz y la sal de este mundo? El Señor quiere que realmente nosotros nos creamos qué es lo que somos, qué realmente el Señor nos tiene por hacer aquí en este mundo. Así que ahora vamos a iniciar con esta serie en el capítulo 1 de Romanos y versículo 1. Solamente estaremos basados ahí en ese primer versículo, donde podremos nosotros observar ciertos rasgos de lo que Dios quiere que usted y yo vivamos a diario. He titulado a esta reflexión: ¿cómo debe de ser el portador del Evangelio? El portador del Evangelio tiene ciertas características que necesita mostrar en su diario vivir, en su estilo de vida. Y yo creo que si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted es portador del Evangelio. No es que usted será, usted es portador si usted ha creído en Cristo de todo corazón. Y entonces usted se ha convertido en el que tiene posesión del Evangelio y que puede darlo a las demás personas que lo necesitan. Quiero iniciar también diciendo que la carta a los romanos fue una carta escrita por el apóstol Pablo, una carta escrita desde la ciudad de Corinto, donde él se encontraba en su segundo viaje misionero. Desde ahí él escribe la carta hacia Roma pensando en las dificultades, en los problemas que están enfrentando los hermanos allá en Roma. Es una iglesia en Roma que no fue fundada por el apóstol Pablo, por cierto, ¿sí? El apóstol Pablo no tuvo nada que ver con la fundación de esta iglesia. Según se cree, fue una iglesia formada por todos los hermanos que iban huyendo desde Jerusalén por la persecución que había de los cristianos, y llegaron a dar ahí a Roma, y que allí en Roma ellos buscaron cómo reunirse, cómo establecer un grupo de personas, y es así como nace la iglesia de Roma. No la que conocemos actualmente, sino la iglesia inicial allí en Roma, donde Pablo se da cuenta de que están experimentando ciertos problemas filosóficos, problemas doctrinales, problemas de falsos maestros que han llegado ahí de parte de los judíos, que están imponiendo ciertas cosas y leyes a los creyentes. Y el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta en su segundo viaje misionero para hacer ver a los hermanos en Roma que no están solos, que necesitan fortalecerse en la palabra del Señor, y comienza a mostrarles cómo debe ser un cristiano desde su nacimiento, desde antes de llegar al conocimiento de Cristo, que no tiene uno justificación de nada, de sus actos. Uno es pecador por naturaleza, y es así como Pablo comienza su carta, mostrando lo que realmente el ser humano es pudrición, es pecador, es malo por naturaleza, y le lleva por todo el proceso de la vida del ser humano hasta hacerle llegar a la presencia del Señor, que se conoce teológicamente hablando como la glorificación o la doxología del creyente, que es cuando el creyente es transformado en su cuerpo y llevado a la presencia de Dios. Desde no ser apto para estar en la presencia de Dios, porque somos pecadores, no hay justo ni a uno, hasta llevarlo al momento en que nos enfrentamos cara a cara con nuestro Creador y viviremos eternamente con Él. Ese es el proceso que el apóstol Pablo nos presenta en la carta a los romanos.
Es una carta entonces que nos presenta la justicia de Dios y cómo Él justifica a los hijos de Él. Así que hoy nos concretaremos a ver al autor de esta carta, cómo debe de ser el portador del Evangelio. Quiero leer este versículo y si quieren lo leemos juntos, ¿sí? Romanos 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Larguísimo, ¿verdad? Lo leemos todos porque vi que no lo leyeron todos. Leámoslo todos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cómo debe ser el portador del Evangelio? En primer lugar, aquí Pablo nos dice que el portador, el que tiene en posesión el Evangelio de Dios, debe de ser en primer lugar un siervo de Dios. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Un siervo de Dios. Y no estoy hablando como lo que ahora nosotros decimos: yo soy un siervo de Dios porque predico la palabra. Me paro al frente y me pongo un corbata y a veces saco. ¿Sí? Y a veces la gente piensa de que solamente los que pasamos al frente a predicar somos los siervos de Dios. ¿Sí? Pero ese es un calificativo que a veces nos queda demasiado grande. ¿Sí? Porque quizás no somos muy buenos para servir. Pero como estamos al frente, la gente nos estima como siervos de Dios, los que Dios usa. Pero realmente el término utilizado aquí por el apóstol Pablo como siervo de Dios tiene que ver con el doulos. Y en la Biblia, en el idioma original griego, doulos es el esclavo, ¿sí? El esclavo comprado en el mercado de esclavos. Es cuando alguien de dinero, dueño de una casa grande, iba a ese lugar donde vendían a los esclavos y le ponían enfrente todo el montón de personas que estaban listas, dispuestas a ser vendidos, y el amo llegaba y veía a cada uno, los tocaba, les abría la boca, les hacía que levantaran los pies para ver cómo tenían las plantas de los pies, les enseñaba sus uñas, y todo esto lo revisaba de pie a cabeza para establecer si quería comprarlo y llevarlo a casa. Los más fornidos, los más ¿qué matones como su servidor así? ¿Sí? De físico-culturista, que no tiene nada. Eran los que primero se vendían. Entonces el amo iba a buscar lo mejor que había en ese mercado, pero no lo compraba simplemente para decir: lo quiero tener de mascota en casa. ¿Sí? Lo compraba porque quería ponerlo a trabajar, y por eso los más fuertes, los más jóvenes eran los primeros que se vendían. Y ese es el tipo de siervo que el apóstol Pablo dice que debe de ser el portador del evangelio. Un siervo, un esclavo comprado en el mercado de esclavos, donde está tratando de ser comprado, está modelando, está tratando de hacerse el fuerte, está haciendo algo para poder tener algo que comer, donde vivir, porque ahí donde lo tienen en el mercado lo maltratan, porque le dan de latigazos y hacen de todo. Depende del amo bueno que tenga, así será su vida. Así que está procurando que le lleven a casa. Y el apóstol Pablo dice: siervo de Jesucristo, el que tiene el evangelio en sus manos, el que posee las buenas nuevas de salvación, debe de ser una persona que se considera un esclavo de Cristo. Sabe que estos doulos, estos esclavos, eran personas que se habían comprado en el mercado de esclavos, como ya dije, pero que no tenían privilegios, no tenían derecho. No podían reclamar que en la Constitución dice de que yo soy igual a los demás, que yo necesito que tengan respeto de mi persona, que me den
un horario de 8 horas y no puedo trabajar más de 8, ¿sí? Y que me deben de pagar el salario mínimo al menos. No tenía ningún derecho, ningún privilegio. No podía decir, esa es mi cama donde yo voy a dormir y nadie se puede acostar allí, solamente yo. Era una persona que, al igual que esas bancas que tenemos aquí, era para el amo, era un utensilio, algo que él podía utilizar a la hora que quisiera y en la forma en que quisiera. No podía reclamar absolutamente nada. Ahora vea lo que Pablo nos está diciendo, que usted y yo somos portadores del evangelio de salvación, y como portadores del evangelio de salvación debemos de considerarnos esclavos de Jesucristo. En este sentido, yo no reclamo nada para mí mismo. Yo no tengo privilegios que reclamar para mí. Yo no puedo exigir absolutamente nada. Estoy aquí para servir a mi amo en lo que mi amo exija, a la hora que lo exija. No importa que yo esté cansado, no importa que yo esté agotado, no importa que yo no haya dormido, no importa que yo no haya comido, no importa que yo ande corriendo de un lado para otro. Soy el esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. ¿Se considera usted un esclavo de Jesucristo? En esas proporciones, en ese sentido que Pablo nos está expresando, porque normalmente los seres humanos no somos así, y los creyentes modernos somos más exigentes de privilegios y derechos que de cumplir nuestras responsabilidades y nuestras demandas, ¿sí? Porque decimos, no, mire, yo ya tengo un ministerio que hacer, hay que ver a los demás si hacen algo, pero yo ya tengo algo que hacer, nada más conmigo, por favor, ¿sí? Yo tengo ya un tiempo que dedico para esto, yo no puedo dejar de hacer esto para comenzar a hacer lo otro. Y ponemos nuestros criterios, ¿sí?, para ajustar a Dios lo que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Ese es un esclavo? No. ¿Verdad que no? Un esclavo no puede decir, esto hago y esto no. Si el amo manda, el siervo debe de obedecer. Es difícil, ¿no es cierto? El portador del evangelio, el que tiene posesión de las buenas nuevas de salvación, no solamente es esclavo, sino debe de considerarse un esclavo de Jesucristo. Y como esclavo de Jesucristo debe estar consciente que no tiene privilegios, no puede demandar absolutamente ningún derecho a Jesucristo como su amo. Gracias a Dios tenemos un buen amo con nosotros, hermano. Gracias a Dios no tenemos los mismos amos que tenían antes las personas que eran esclavos, que los maltrataban, le daban de latigazos, lo ponían colgado en un árbol con los brazos atados hacia arriba y pasar todo el día así, cuando simplemente no podían hacer la tarea que les habían mandado porque estaban tan agotados. Gracias a Dios no tenemos un amo desalmado como esos. Tenemos un amo justo, un amo amoroso, cariñoso, un amo que nos sostiene en sus manos, un amo que está velando por nuestras necesidades, un amo que provee para cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor que ese amo hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Tenemos un amo muy bueno, hermanos, que nos sostiene en sus manos de amor y provee, aunque sean frijolitos diarios para nosotros. Tenemos un amo que realmente no es injusto ni desalmado como los que existían antes. Y si aquellos no podían opinar ni oponerse en resistencia a lo que su amo le mandaba, nosotros teniendo este amo tan bueno, ¿cómo no podemos nosotros hacer lo que nos manda hacer? La palabra de Dios dice de que habían esclavos
Habían esclavos en ese tiempo de que Jesús andaba en este mundo, o las narraciones del Nuevo Testamento con los apóstoles, que habían sido comprados así en el mercado de esclavos, pero habían encontrado un amo que era, así como lo describo, muy buena gente con ellos, los trataba muy bien, les había dado un lugar en casa donde los había hecho sentir cómodos. Y el amo judío, estoy hablando de los israelitas, tenía la obligación que a los 7 años de tenerlo como esclavo debía de darle libertad. Así que después de 7 años el esclavo podía ser sacado de casa e irse a hacer su vida. Si quería ser vendido como esclavo, entonces pedía que lo llevaran nuevamente al mercado para ser vendido para otro amo. Pero cuando encontraba a un amo bueno, amoroso, que le trataba bien, dice de que ese esclavo le pedía a su amo bueno de que le hiciera un hoyo aquí, que le cortara con una lesna y le hiciera un hoyo aquí y le pusiera una argolla. Y esto era señal, horadar se llama esa acción, horadar la oreja. Y esta era una acción de que le decía a todo el mundo: el esclavo quiere ser esclavo para toda su vida de ese amo. Será propiedad voluntaria para ese amo por siempre, hasta que muera, en gratitud a su trato, a su provisión, a su ayuda para ese esclavo. Y sabe que la Biblia describe a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Cristo, como ese tipo de esclavo, que horadaron su oreja y que voluntariamente hemos decidido ser y seguir siendo esclavos de Cristo. ¿Se mira usted en el orificio? Sí. El Señor será, es y ha sido nuestro amo. Y lo es ahora porque voluntariamente nosotros nos hemos entregado completamente a Él, para que Él sea el que ordena y nosotros los que ejecutamos, los que obedecemos. ¿Sí? Pablo, siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía de qué jactarse, mis hermanos. Tenía una gran preparación. Realmente era una de las personas más influyentes en la sociedad judía, pero también en la sociedad romana, porque tenía parte romana y parte israelita. Tenía de qué jactarse. Él dice en varias de sus cartas, cuando pone su testimonio, él dice: tenía de qué jactarme, pero todo lo he estimado como basura, por amor a Cristo. ¿Se da cuenta cómo el accionar? La actitud que usted y yo necesitamos tener de nosotros mismos no es basar nuestra vida en ese diploma que hemos conseguido, ¿sí? No es basar nuestra vida en lo que tenemos guardado en el banco. Si yo soy alguien porque tengo algo, ¿sí? No es por el tipo de casa que yo tengo, no es por el tipo de carro o troca que yo tengo, ¿sí? Porque a veces lo sentimos como: yo lo he hecho, es mi esfuerzo. Sino es porque realmente el Señor ha sido bueno con nosotros. Y estamos aquí en gratitud a Él. Y esto es lo que debemos de hacer. Si usted ha creído en Cristo de todo corazón como su único y suficiente Salvador, usted es portador del Evangelio de salvación. Y como portador que usted es, debe de vivir y hacer como un siervo, un esclavo de Jesucristo. Considerarse lo que realmente somos, esclavos de Cristo. Y como esclavos debemos de estar siempre a disposición del Señor. Y estamos hablando del portador del Evangelio. No estamos hablando de otro tipo de servicio. Estamos hablando de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a las personas que nos rodean. Y yo
quiero expresar esto en relación a lo que podemos observar, no solamente en nuestra iglesia, en nuestra congregación, sino a nivel mundial, hermanos. Lo más difícil que la iglesia de Cristo le cuesta hacer es hablar de Cristo a los demás. ¿No es cierto? Si hasta nos tiemblan las piernas. Luchamos cuando nos corresponde hablarle a alguien de Jesucristo. A veces porque no lo conocemos y tenemos que hablar. Pero aún a los que conocemos, ¿no es cierto que, ¿cómo le digo? ¿Y cómo me dice? Que me pone mal, es que me va a decir tal cosa. Y se nos va el tiempo y no lo hacemos. Y lo vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo. Llegamos a un punto en que tenemos ya 30 años en la vida cristiana de haber creído en Cristo y jamás hemos compartido las buenas nuevas de salvación a una persona. Es difícil, ¿no? Pero indica esto: soy esclavo de Cristo. No estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que no puedo yo llenar toda mi boca con esa palabra siervo, ¿sí? Cuando realmente no estoy dispuesto a servir al Señor en lo que Él me ha llamado a hacer. Así que dulos es una expresión bastante fuerte para nosotros, porque dulos quiere decir usted no puede decir no a lo que el Señor le ha puesto a hacer. Y lo que Dios nos ha puesto a hacer es a compartir el Evangelio a cualquier persona que todavía no ha tomado decisión por Jesucristo. No importa que sea tan duro como el mármol, como el hierro, o sea tan blandito como el puré de papas. No importa a qué religión pertenezca o qué actitud académica o conocimiento técnico tenga. Mi deber es compartirle las buenas nuevas de salvación, porque yo soy un esclavo de Jesucristo. Dura la palabra del Señor. Difícil. Si somos siervos de Cristo y no predicamos su evangelio, no estamos cumpliendo el propósito para el cual Él nos compró. ¿Sí? Somos un adorno en la casa de nuestro amo. Pero Pablo no solamente dice el portador del evangelio es un siervo de Jesucristo, sino que el portador del evangelio también es un apóstol de Jesucristo. Apóstol enviado por el Señor. Apóstol, realmente la palabra no está traducida del griego, así es la palabra en el griego, es apóstolos. Y esta palabra, apóstol, lo que significa es alguien con una misión, uno que ha sido enviado, uno que ha sido comisionado. El apóstol originalmente tenía que ver con esto. Se le llamaba así a alguien que había recibido una comisión y se había enviado a realizar esta comisión. Y en el sentido más general, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos apóstoles. No en el sentido estricto de la palabra, donde hay 12 personas en la Biblia que son las denominadas apóstoles de Jesucristo. De esos, absolutamente no tenemos ninguno actualmente. Aunque nosotros querramos ponernos el título de apóstol Figueroa. ¿Sí? Escuchamos a muchos aquí que se llaman apóstoles, ¿sí? Porque quieren hacerse pasar por alguien importante, el ungido de Dios, por medio del cual Dios solamente obra. Realmente ese es un término bastante enorme, que no aplica a ninguno de nosotros. Los requisitos bíblicos para ser un apóstol, estrictamente hablando, como la Biblia lo presenta, tenía que estar vivo, presente, cuando Cristo estuvo en este mundo. Tenía que haberlo visto con sus propios ojos, ¿sí? Tenía que haber presenciado la vida de Cristo, pero también la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Hay alguno aquí que estuvo ahí? Un Highlander que no ha muerto desde entonces, ¿sí? No tenemos a nadie.
Así que no podemos llenarnos de orgullo diciendo apóstol de Jesucristo. Jorge Figueroa, ¿sí? Jorge Figueroa puede pretender ser un apóstol en el sentido de tener una comisión de parte de Dios y está aquí para cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. Y en este sentido general, usted y yo, cualquiera de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos apóstoles de Cristo. En ese sentido general, hemos sido enviados con una misión a realizar a este mundo. Y dicho sea de paso, hermano, usted y yo todavía estamos en este mundo, no porque somos buenos, no porque somos bonitos, no porque realmente la podemos hacer y somos los más altos del mundo. Estamos aquí todavía porque el Señor todavía espera que usted y yo hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que si usted pensaba, no, es que yo estoy aquí porque es que yo soy lo máximo, yo ya tengo hasta la aureola, ya casi me salen las alitas de ángel. Bueno, solo tenemos un ángel aquí, pero sin alas. ¿Sí? Pero si usted se creía ser alguien y que por eso Dios lo tenía aquí, usted hasta como pavo real vaciándose por todos, mostrando su plumaje. Me duele desanimarlo, pero no es por su linda cara que usted está aquí. Usted está todavía aquí en este mundo porque Dios espera que todavía usted realice la misión por la cual Él lo mandó a este mundo. Y no me diga, no, yo todavía estoy por hacer mi misión porque todavía no me he graduado, yo quiero ser arquitecto y esa es mi misión. ¿Sí? No, porque yo todavía estoy aquí porque necesito encontrar pareja y necesito casarme. Hasta que yo encuentre, entonces yo he cumplido mi misión. Esa puede ser misión personal, pero lo que Dios nos ha mandado a hacer es a comunicar el evangelio de salvación a los que todavía no conocen a Cristo. Yo le invito ahora a que se dé tiempo, dé la vuelta ahí donde está y mire a su alrededor. Mírelos bien. No se va a asustar, por cierto, pero mírelos bien. ¿Verdad que todos nos vemos bien bonitos? Porque en nuestro rostro se refleja el rostro de Cristo. ¿Sí? Somos lavados con la sangre de Cristo. Y gracias a Dios porque el Señor nos tiene aquí, en este lugar, para adorarle, para exaltarle a Él. ¡Qué bonito! Pero ¿qué de aquellos que están afuera? ¿Qué de aquellos que todavía no han conocido a Cristo? ¿Cómo lo mira usted? Y como apóstol usted necesita sentir lo mismo que el Señor siente por ellos. Dice la palabra del Señor que un día el Señor andaba predicando de ciudad en ciudad y se sentó a lo alto a ver a las multitudes, y dice que tuvo compasión de ellas, de las multitudes, porque las vio como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión, fue conmovido internamente de ver la vida de las personas que corren para un lado, corren para otro, haciendo esto, haciendo lo otro, pero sin pensar en su vida espiritual, su forma de pasar la eternidad. Así que tuvo compasión de ellos y le expresó a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe apóstoles, que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son estos obreros? Hay unos mexicanos, hay unos hondureños, hay unos salvadoreños o salvadoreños, hay unos colombianos. El Señor ha llamado de diferentes partes del mundo a personas para hacer esta misión. Apóstoles, enviados, comisionados por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Nuevamente pregunto, hermanos,
Si usted es un apóstol, un enviado por el Señor, un comisionado por Dios para hacer esta misión de transmitir el Evangelio a aquellas personas que no han creído en Cristo, ¿estamos realmente siendo apóstoles? ¿Acepta? Ay, yo pensaba que sí, pero ¿a quién le he hablado de Cristo? Y dicho sea de paso, hermanos, aquí dice apóstoles, versículo 1, dice llamado a ser apóstol y luego apartado para el evangelio. Y casi siempre cuando hablamos de evangelizar o evangelismo, pensamos más en repartir tratados, en contarle a la persona que yo hice esta decisión por Cristo, en que yo voy a la iglesia, en que el Señor está haciendo algo en mí, que me está transformando desde ese momento, y creemos que eso es el evangelio. Me da pena decirlo, pero estamos equivocados si pensamos así. El evangelio de Cristo no tiene que ver con su experiencia personal, ¿sí? Eso se llama testimonio personal. Es su experiencia diaria, personal con Cristo. ¿Qué es lo que usted sintió? ¿Qué es lo que usted entendió en el momento que usted creyó en Cristo? ¿Qué es lo que el Señor ha comenzado a hacer en su vida? Ese es testimonio personal. ¿Qué es lo que usted quiere transmitirle a las otras personas a través de su estilo de vida? Eso es testimonio. Pero cuando hablamos de evangelio, de Jesucristo, de salvación, lo que estamos expresando no es lo que yo pienso ni lo que yo he experimentado. Es lo que la palabra de Dios dice acerca de la persona y obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es el Salvador de este mundo, es el que ha venido para rescatarnos de la condenación eterna y llevarnos a vivir con Él. Ese es Jesús. ¿Cómo lo hizo? Su obra, muriendo en la cruz por usted y por mí. Pero no quedándose muerto, sino que resucitando, para que así como Él ha resucitado, también usted que ha creído en Cristo pueda resucitar y vivir con Él por toda la eternidad. ¿Sí? El evangelio de Cristo no se trata de usted. El evangelio de salvación no es un asunto religioso. El evangelio de salvación es contarle a este mundo lo que la Biblia dice de quién es Jesús y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que da salvación. Dejemos de andar nosotros creyendo que con compartirle la vida de Jorge Figueroa la gente va a creer en Cristo. La gente cree en Cristo porque le presentamos a Cristo, no una religiosidad, no un ritualismo. Y necesitamos aceptar el reto de ser apóstoles. Apóstoles en el sentido más general, llamados a proclamar, a cumplir una misión de compartir las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. Y el evangelio, hemos dicho, es hablar de Cristo, su obra y su vida. Cuando hacemos eso, las personas tienen que reaccionar. O creen en Él o le rechazan. El apóstol Juan dice en su evangelio de que si alguien le rechaza, ya está condenado. Pero si alguien le recibe, es rescatado de la condenación eterna y no se perderá en el infierno. ¿Sí? La persona tiene oportunidad de decisión. El apóstol es esa persona que declara el evangelio, no porque lo ha vivido, sino porque tiene una misión que hacer, revelar algo que aunque él lo haya vivido o no lo haya vivido, la palabra de Dios lo dice y debo de ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Así que si usted anda evangelizando, dicho sea de paso, discutiendo con las personas de religiosidad, que ustedes tienen ídolos, que ustedes tienen esto, que ustedes hacen lo otro, deje de hacer eso. Eso no es evangelismo. ¿Sí? Que usted va a tal lugar y ahí son perdidos, así son hipócritas, no, venga aquí conmigo porque ahí está la verdad. Eso no es evangelismo, eso es buscar pleito. Evangelismo es hablarle de Cristo.
quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo en la cruz es lo único válido para ser salvo. ¿Sí? No los veo muy convencidos, ¿no? Sí, amén. Porque realmente a veces nos equivocamos, hermanos. Estamos compartiendo algo que no somos llamados a compartir. Primero, hay que creernos ser esclavos de Cristo. El portador del Evangelio es alguien que se cree ser, porque lo es, un esclavo de Cristo. Y en segundo lugar, es un apóstol de Jesucristo. Es alguien que tiene una misión que hacer de parte de Dios, porque Él le ha comisionado. Y así se conoce Mateo 28, 19, ¿no es cierto? La comisión. ¿Sí? ¿Y cuál es la comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quiénes? ¿A los mexicanos nada más? ¿A los de Chihuahua nada más? Amén. ¿Los de Delicias? ¿Sí? Menos. ¿Sí? A todas las naciones, ¿sí? A todas las criaturas. En el original dice a todas las etnias. Nos quedamos cortos a veces cuando decimos criaturas, ¿sí? Etnias, porque a veces los dividimos en territorios, y los territorios no siempre expresan las etnias. En México tenemos infinidad de etnias en una sola nación, y el Señor quiere que vayamos a cada uno de ellos por sus lenguajes, sus culturas, y que les compartamos el Evangelio de Jesucristo. Esa es la comisión que usted y yo hemos adquirido de parte de Dios, y como apóstoles que somos de Cristo, necesitamos compartir ese Evangelio de salvación que radica en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y quién es Él? Su persona, que Él es Dios, Él es el único Salvador, Él es el Salvador del mundo, que vino a este mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación eterna. Siervos de Jesucristo, apóstoles de Jesucristo y apartados para el Evangelio. Aquí está otra expresión que habla acerca de la soberanía de Dios, la elección que Dios ha hecho de algunos dentro de todo el montón, el mar de personas. El Señor ha escogido a algunos para gloria de Él, para servicio de Él. Así como se recuerda en el mercado de esclavos, estaban todos ahí mostrándose, y el amo llegaba y tocaba a uno, le mostraba sus dientes, le veía los pies, le tocaba sus músculos, y veía todo. Y entonces, entre todos los esclavos, él decía: me llevo este. Había muchos para escoger, pero él escogió 1, 2, 3. Esa es elección soberana de Dios. Él ha apartado a algunos dentro del montón de gente para hacer cumplir su voluntad sobre ellos. Y esto simplemente debe de hacernos a nosotros privilegiados, hermanos. Hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. No porque somos buenos, no porque sabemos mucho, no porque somos mexicanos. Ya me estoy incluyendo yo, ¿verdad? ¡Qué vendido soy! Sino porque el Señor nos escogió. ¿Sí? Denota la acción soberana del Señor de decir: este sí, este no, este sí, este no. Pero también apartado viene de esa palabra que nosotros conocemos como santo. ¿Sí? Y el Señor dice que nosotros somos santos en ese sentido de la palabra también, que hemos sido apartados para el servicio del Señor. Estábamos allá con el montón, pero el Señor nos seleccionó de entre todos y nos apartó para servir especialmente al Señor. Así como estas bancas fueron compradas allá donde las hicieron, donde las tenían vendiendo, y fueron traídas a este lugar, destinadas para estar en el templo del Señor y servir en la obra del Señor.
¿Sí? Así es usted y yo en ese sentido. Fuimos apartados para servir al Señor, para ser agradables para Dios. Y el apóstol Pablo dice que no solamente él es el siervo de Jesucristo, no solamente él es apóstol de Jesucristo, sino también apartado para el evangelio, seleccionado por Dios dentro del montón para poder hacer un ministerio específico, porque el Señor le apartó del montón para traerlo aquí y poder usarlo de una forma extraordinaria, diferente a como nosotros a veces pensamos que es lo correcto. Vean lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Agradó a Dios, dice, quien me apartó desde el vientre de mi madre. El apóstol Pablo hablando acerca de sí mismo. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara su evangelio entre los gentiles. ¿Escuchó la forma en que lo dijo? Es que no es que él fue lo máximo. Si es que el Señor me tenía que escoger a mí. Yo me acuerdo cuando íbamos a jugar de esa que mascón le dicen en El Salvador, en Guatemala le dicen chamusca, que esos son partiditos de fútbol callejero que se organizan ahí. Cascarita, sí. Entonces, cuando íbamos a jugar eso, nos decían, hagamos una fila y seleccionábamos a 2 líderes. ¿Sí? Y entonces uno iba diciendo, yo quiero aquel, yo quiero el otro, y uno está, me cojan a mí. ¿Sí? Y a veces uno era el último porque nadie lo quería. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice aquí, agradó a Dios, agradó al Señor el escogerme. No es tan terrible. ¿Sí? Yo puedo. Si no, el Señor llegó y, Jorge, te escoge. No importa que seas maleta. ¿Sabe qué es esa expresión? Sí. Tarugo, pues. ¿Sí? No importa que no sepas hacer nada, pero tú eres parte de las personas que yo quiero usar. Apartado para el evangelio de Dios. Apartado. El Señor ha llegado así a su vida también. Él dice aquí en Gálatas que fue escogido, apartado por el Señor desde que estaba. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 también dice, mire, el Señor me predestinó y me eligió desde antes de la fundación del mundo. Aún ni su papá, ni su abuelo, ni nadie, ni su tata, por lo más tátaras que hayan, ¿sí? Existían. Y el Señor ya lo tenía a usted en su mente y corazón. Él sabía que este moreno guapo iba a estar aquí. ¿Sí? Él sabía cuándo Jorge Figueroa iba a tomar decisión por él. Él sabía que él iba a capacitar a este hombre para que se pasara al frente y predicara su palabra. Él lo sabía, pero él lo preparó y lo seleccionó desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando yo llegué al vientre de mi madre, no fue por casualidad, sino que fue porque el Señor ya me había seleccionado. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y no es solamente conmigo, hermano. Es con cada uno de nosotros. El Señor nos trae la pista desde miles de años antes. El Señor nos conoce desde mucho tiempo antes. Y Él nos ha apartado para hacer algo grande para Él. Hermanos, no descuidemos la vida haciendo otra cosa que no vale la pena. Nos enredamos muchas veces en cosas que no traen beneficio en nada para el reino de Dios. Andamos corriendo de un lado para otro. Andamos ofuscados con tantas cosas en las cuales nos metemos en líos. Y el Señor simplemente quiere que usted y yo malgastemos nuestra vida en
simplemente realizar esta obra tan importante de alcanzar a otros para Cristo. Así que no hay tiempo que renegar, no hay excusa que expresar, que yo no puedo, a mí no me salen las palabras. Mire, a mí se me olvida todo lo que tengo que decir, a mí me tiemblan las piernas, y cuando comienzo a hablar ni me sale la voz, porque me dan ganas de llorar. No hay excusa. Usted fue apartado por el Señor y capacitado por Él desde antes de la fundación del mundo, de tal forma que usted está ahora aquí y es su tiempo para comenzar a desatar todo esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca por hacer. Simplemente necesitamos creer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. Y mis hermanos de vida abundante, estamos quizás utilizando tiempo en muchas áreas de diario vivir nuestro, en muchas áreas del trajinar de la iglesia. Pero piensen, ¿estamos utilizando tiempo para evangelizar como iglesia? ¿Estamos utilizando tiempo para hablarle a otros de Cristo? Quizás podemos estar cansados de estar aquí en la iglesia todos los días, ¿sí? Que reunión para una cosa, reunión para otra, y comité para esto, comité para lo otro. Ay, que tenemos que estar aquí para instruir a otros, para ser enseñados en cierta área, ¿sí? Pero aquí le estamos compartiendo de Cristo. ¿No será que estamos perdiendo nuestro tiempo cansándonos en hacer cosas que quizás Dios nos va a demandar en aquel día? Porque nos apartó para esto y no lo estamos haciendo. Necesitamos, hermanos, como portadores del evangelio que somos, creer lo que el Señor ha hecho de nosotros. Él nos ha hecho siervos de Él, esclavos de Él. Nos compró con su sangre, nos compró con su vida. Le pertenecemos a Él. Pero también somos apóstoles, comisionados por Él y enviados a cumplir una misión específica: proclamar las buenas nuevas de salvación. Y no es religiosidad, no es testimonio personal, es contar lo que la Biblia dice de la vida de Jesús y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el Señor nos ha apartado desde el vientre de nuestra madre para que podamos nosotros hacer este gran ministerio, que según dijo Pablo en otro pasaje de la palabra del Señor, que aún los ángeles desearían hacer esto que nosotros somos encomendados a hacer. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de compartir el evangelio de Cristo. Yo sé que hasta suena aburrido este tema, ¿no es cierto? No. Porque realmente, ay, que otra vez nos van a hablar de esto. Y ya está difícil. Pero es realmente el centro, el meollo de nuestra razón de existir hoy. Si nosotros no hacemos esto, hermanos, estamos perdidos en todo el quehacer que nos hemos metido a hacer. Usted y yo somos llamados como portadores del evangelio que somos a compartir este evangelio con los demás. Si no lo ha hecho, hágalo. Inicie ya. Si lo está haciendo, no se desanime. Siga luchando por hacerlo. Y lleve a las personas a tomar decisión. No los deje regados. No los deje ahí con pensamientos. Dígales concretamente: esto es lo que Jesús es y esto es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él espera que usted tome decisión. ¿Quiere creer en Cristo o quiere rechazar a Cristo? Porque si usted cree en Cristo, Él le da la salvación de la condenación eterna. Pero si usted le rechaza, usted irá directamente al infierno, porque esa es su decisión, no la de Dios. Y la persona debe de tomar decisión, tener la oportunidad de decidir.
Estamos en un mundo donde no queremos ofender a la gente y nos cuesta decir esto. ¿Quiere recibir a Cristo o quiere rechazar a Cristo? Pero es necesario, hermano. El evangelio radica en eso. Toma de decisiones. ¿Quiere o no quiere? Y la persona es libre de decidir. Si dice no, es su decisión. Si dice sí, gloria a Dios, le ayudamos en esto. Pero no es nuestra vocación, nuestro llamado a convencer. Es el compartir el evangelio de Cristo. La pregunta clave entonces al final es: ¿estaremos nosotros dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, como portadores del evangelio de Cristo que somos? ¿Está usted dispuesto a que al salir de aquí usted va a ir a buscar personas para compartirle el evangelio? ¿O simplemente va a llegar a su casa y decir: no, si hoy sí nos dieron duro, pero ya se me va a pasar? Necesitamos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te doy por que realmente es grande lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, es una gran responsabilidad este gran tesoro que tú has permitido que nosotros ya poseamos, la salvación, el evangelio mismo, Señor, estas buenas nuevas de salvación que nosotros ya conocemos y hemos tomado como nuestras. Gracias, porque ya son nuestras. Pero, Señor, ayúdanos a cumplir con lo que tú nos has puesto a hacer, porque este gran tesoro que tenemos, Señor, no es para nosotros solos, es para compartir, es para darlo a otros que no te conocen, a otros que te necesitan, Señor. Y nosotros somos los responsables de hacérselos saber, de darles a conocer, de compartir con ellos estas grandes bendiciones que tú nos das. Señor, no nos dejes tranquilos como iglesia, como congregación, Señor. A que sigamos, Señor, esperando a seguir recibiendo en lugar de nosotros hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Que este año 2019 sea un año fructífero, no como de congregación en general, sino individualmente, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Que nos des por lo menos uno para ti, Señor, en este año. Permítenos ser realmente portadores del evangelio, responsables delante de ti. Que podamos compartir tu evangelio, Señor, y que tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento. Pero ayúdanos a abrir nuestra boca, a comenzar a compartir este evangelio precioso que tú has dejado plasmado en tu palabra y modelado en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra tarea individualmente. Lo rogamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.